Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 133. Salmo 133, un salmo muy conocido por todos nosotros. Vamos a hacer un pequeño estudio, vamos a darle un poco de vuelta a este salmo. Les recomiendo que tengan sus celulares porque con luz o sin luz vamos a leer, y lo mejor es que usted pueda leer, si tiene Biblia y sabe leer, lo mejor que pueda leer para que pueda ir viendo todo lo que vamos a ir viendo hoy. Dice así, vamos a leerlo todo porque es cortito, 3 versículos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Este salmo se puede resumir, se puede entender tomando el primer versículo y la última frase del tercer versículo. Lo que dice ahí es: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces nos da dos ilustraciones para que podamos entender, imaginarnos, comprender, transportarnos y quizás palpar un poco con estas ilustraciones lo bueno y lo delicioso que es que habitemos juntos en armonía, lo cual nosotros sabemos que no es fácil, porque, bueno, dice que es bueno y es delicioso, y por lo menos yo, no sé usted, cuando leo la palabra delicioso se me va haciendo agua a la boca, estoy pensando en algo que es muy sabroso, muy rico, pero no solamente se habla de delicioso cuando algo sabe bien, sino que también cuando algo huele bien. Entonces, lo que quiere decir el Salmo es que es una experiencia maravillosa cuando los hermanos están juntos y en armonía, que quiere decir que están coordinados, que se llevan bien. No quiere decir de ninguna manera que estén de acuerdo en todas las cosas. Armonía no significa que somos iguales. Armonía no significa que pensamos iguales. Armonía significa que podemos agarrar nuestros pensamientos diferentes, nuestras emociones diferentes, nuestras maneras diferentes de ser y conectarlas todas para poder ir juntos en una misma línea, en un bien coordinados, bien unidos, sin que haya desaveniencia porque somos diferentes. El ejemplo más clásico que todo el mundo usa y que realmente es el mejor es el de la música. Cuando usted escucha una composición musical, sea cualquiera, no importa si está escuchando salsa, reggaetón, reggae, si está escuchando música clásica, lo que sea que usted esté escuchando de música, donde hay instrumentos, usted va, si presta atención, y aunque no preste mucha atención, se va a dar cuenta que la guitarra parece estar tocando una cosa, el piano parece estar tocando otra cosa, los tambores parecen estar tocando una cosa diferente, pero todo eso se une para crear un sonido maravilloso. Entonces, no se trata, nunca se ha tratado, es también como el asunto del matrimonio, que yo me acuerdo siempre, y a veces lo menciono, de cuando nosotros nos casamos, yo le decía a Vanessa, muy contento por cierto, que nosotros somos muy diferentes. Entonces, cuando nosotros casamos, Vanessa tiene el concepto que tenía el concepto que tiene la mayoría de la gente, que si no somos iguales hay problemas, siempre hay problemas. Pero el matrimonio no se hizo para que estén dos personas iguales, sino para que se complementen una a la otra, y no se pueden complementar si son iguales. Tienen que ser diferentes. Tienen que respetarse las diferencias, tienen que aprovechar mis virtudes, tengo que aprovecharlas para ayudarla a ella, y ella tiene que aprovechar sus virtudes para ayudarme a mí. Yo reconozco sus debilidades, ella reconoce las mías, y no estoy cuestionando, sino que yo estoy cubriendo las debilidades de ellas con mis virtudes. Y así el matrimonio camina junto en armonía. ¿Ok? Entonces, aquí habla, por ejemplo, de hermanos, y la palabra es
como hermanos de sangre. Pero más que hablar de hermanos de sangre, está hablando de una ilustración. Cuando dice los hermanos, se refiere a los hermanos, nosotros que no somos hermanos de sangre, los hermanos de la iglesia. En ese caso se refería a Israel, que no eran hermanos de sangre, sino diferentes tribus, que bueno, si se van todos hasta Jacob, sí son hermanos de sangre, pero en realidad ya no era así. Entonces, agarra y nos ilustra, primero dice que es como el buen óleo. ¿Qué es óleo? Hay por lo menos 3 palabras en español que se pueden utilizar para decir óleo. ¿Qué es óleo? ¿De qué? Un aceite. Un perfume. Un perfume. ¿Qué más? Hay una más todavía. Que usamos normalmente cuando es de tipo medicinal. Ungüento. Son las 3 palabras que podemos utilizar para ilustrar la palabra óleo. Ahora, la palabra óleo de aquí, miren que se está aplicando a quién, a la cabeza de quién. A la cabeza de Aarón. ¿Quién era Aarón? Bueno, vamos a Éxodo capítulo 30. Una de las cosas que tenemos que entender para poder apreciar lo que se está diciendo son los detalles de lo que se está hablando. Entonces, aquí hay un detalle interesante. En Éxodo capítulo 30, a partir del versículo 22 y hasta el versículo 25, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas. Mira la primera palabra que utiliza, especias finas. Entonces dice, de mirra excelente 500 ciclos. La mirra tenía que ser excelente, no podía ser de segunda, no, tenía que ser excelente. De canela, ¿qué? Aromática, la mitad. O sea, esto es 250 ciclos. De cálamo aromático, ¿de cálamo qué? Aromático. De casia, 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva, 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Versículo 30. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. ¿Ok? ¿Vieron? Era un aceite muy especial. ¿Y qué características tenía? Resalta ahí. Excelente, ¿qué más? Eran con medidas, ¿qué más? Aromático. O sea, ese buen óleo del que habla en el Salmo 133, volvamos al Salmo 133, era primero excelente. ¿Ok? El aceite tiene un efecto sobre el cuerpo que es refrescante, normalmente. Eso se utilizaba en el desierto, entre otras cosas, porque ¿qué ocurre con nuestra piel en el desierto? Entonces se pone el aceite para mantener la humedad y es refrescante, pero además de refrescante era oloroso. Ahora imagínense ese aceite corriendo. Imagínense que yo sea Aarón y de repente me bañan en aceite, porque dice que el aceite viene y se lo echaron ¿sobre qué? ¿Y hasta dónde llegó? No, ¿hasta dónde llegó? Hasta el borde. Así que me bañaron en aceite. ¿Cómo queda este lugar? Oloroso. Queda oloroso. La única que se va de aquí es Celi porque ella no soporta los olores fuertes. Ella cuando siente así como un olor así como... Pero el resto vamos a quedar así como... En general, los ungüentos, que somos medicinales, tienen un olor peculiar. Y lo utilizamos muchas veces para descongestionarnos, ¿cierto? Sí. Okay. Pero no huelen mal. Hay algunos que no les gusta, eso es normal. No todas las cosas les gustan a todos. Pero no huele mal, tiene un olor que es penetrante, pero no es dañino. Entonces, aquí está diciendo que la armonía entre los hermanos es como ese buen ungüento, ese buen aceite que
cuando se echa sobre la cabeza del sacerdote, impregna todo con su olor, refresca el cuerpo del sacerdote, refresca su alma con ese olor, porque cuando tú sientes un buen olor, esto se hace sentir una persona que viene enojada, que viene después de un día de trabajo muy pesado y de repente pasa por un lugar y siente un olor agradable, ¿no se le bajan un poco los humos? Hay gente que dije un poco porque hay gente que es demasiado malhumorada y se le baja y luego se le sube, no, pero en general se le baja, no se le bajan los humos porque el aroma, o sea, es delicioso, hace que uno se refresque interna y externamente. Obviamente el que lo recibe, porque nosotros nos refrescaremos internamente, pero externamente no recibiremos nada. Pero está hablando de las delicias, hasta que me hizo, ya estoy sintiendo el olor, de lo delicioso que es. Así es cuando en la iglesia, nosotros todos con nuestras diferencias, yo siempre le hablo de la importancia del trato cuando, por ejemplo, o sea, ahora mismo yo estoy hablando y todo el mundo me está escuchando. Ustedes no tienen una relación entre ustedes, todos tienen una relación conmigo en este momento. ¿Ok? Pero cuando termina el culto, es la oportunidad donde Dios le bendiga, hay sonrisas, hay risas, hay comentarios, hay no sé qué. Y eso es delicioso, eso es hermoso. Digo, ustedes casi nunca no lo notan, porque ustedes están, es como cuando, como dice la gente, es mejor se ven los turros de la barrera. Es como cuando alguien está jugando, por ejemplo, damas. Quizás alguno de ustedes nunca ha jugado damas o ajedrez, pero el que juega damas y está afuera viendo a los otros dos jugando, dice, ¡ah, ya la viste! El otro, el que está ahí adentro se le está pasando la jugada, pero el que está afuera las ve todas. Las ve todas. Y dice, ¡ay, ya la hubiera hecho esto! Y no te cállate la boca. Y el otro allá lamentándose por cada jugada que el otro falló, porque él desde afuera se ve todo. Así mismo cuando estamos aquí, que termina el culto y la gente empieza a, por lo menos Dios y yo nos gozamos. Dios y yo la pasamos, sentimos ese aroma, esa frescura de la relación, del amor que hay entre los hermanos. Es algo espectacular, es algo maravilloso. Entonces luego sigue y dice, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Ahora, Sión y Hermón no estaban cerca, pero hay una cosa interesante. Dice que el monte más alto de Palestina es el monte Hermón. Y el rocío que caía, yo me imagino que es casi como una lluvia. Parece que era un rocío bien pesado. Entonces, imagínense la noche, un día como hoy, por ejemplo, que tenemos... ¿Quién tiene calor? Yo tengo calor, todos tenemos calor. Ahora, imagínense que empieza a caer ese rocío. Yo les puedo decir, por ejemplo, en Chiriquí. Mi mamá vive en Bugaba. ¿Dónde queda Bugaba? Bueno, cuando usted va por la Interamericana, pegada a la Interamericana, el pueblo más grande antes de llegar a la frontera es Bugaba. Y de ahí usted coge y sube hacia el volcán Barú, hacia el pueblo de Volcán y el volcán Barú. No está, digamos que cerca, pero en la madrugada el frío del volcán desciende y toda el área de Bugaba amanece fresca. A veces nos acostamos con mucha calor, pero en la madrugada está fresco por el frío que desciende del volcán. Entonces, imagínense esto, este monte es muchísimo más alto que el volcán Barú. Y el rocío desciende desde allá y baña toda una región. Entonces, el salmista David está ilustrando la frescura que hay en la relación entre los hermanos, que es una relación refrescante. A veces estaremos enojados por algo. A veces estamos en nuestra casa y algo pasó. Con el permiso de los dos, ya de repente el hermano dice algo y la hermana Porfiria está así como media encendida. Y de repente llega Elena y empiezan a conversar y empiezan a contar chistes y se le pasó el enojo a la hermana Porfiria. La llegada del hermano la refresca.
Y ya ella quiere estar brava con Dioniso, pero ya no puede porque ya le refrescaron. Solo una ilustración, hermano. Yo sé que... Entonces, la relación de nosotros es algo hermoso, pero la última parte del Salmo es una parte que está bien ilustrada, está ilustrada físicamente, porque dice, porque allí envía Jehová bendición y bien. Primero, nada más el hecho de la relación en sí es bendición de Dios. Amén, amén. La relación entre nosotros, entre los hermanos, el compañerismo, la forma en que nos llevamos, cómo hablamos unos con otros, cómo podemos en un momento dado, pues quizás no estemos bravos, pero es un día como irrelevante para nosotros y de repente llega un hermano y la cosa cambia. Venimos a la iglesia, nos encontramos, nos reímos y a veces no nos reímos, venimos a trabajar. A veces que hemos venido a pintar, que hemos venido a limpiar, que todo se vuelve una locura aquí. Pero todo se hace con alegría, todo se hace con amor, todo se hace con... Es divertido, es refrescante, es bueno para nosotros y para con todos. Nosotros tenemos que aprender a aprovechar, tenemos que entender quiénes somos. Uno de los problemas que a veces ocurren, ayer estábamos hablando con un amigo que nos contaba de un amigo de él que lo sacaron de la iglesia. Por una situación que nosotros dijimos, pero eso no tiene sentido que lo hayan sacado, era algo que se podía arreglar. Pero la decisión fue sacarlo de la iglesia. Yo en el momento pensé un montón de cosas que no dije. Obviamente estaba pensando sobre la situación de esa iglesia. Pero dije, yo no puedo juzgar lo que no conozco. Estoy escuchando a una persona que ni siquiera estaba ahí cuando ocurrió el asunto. ¿Okay? Pero en base a lo que se dijo, mi cabeza voló. Y una de las cosas que yo he aprendido en estos últimos 2 años, yo creo que han sido los años más edificantes de mi vida, donde Dios ha tratado conmigo con muchas cosas, me ha enseñado muchas cosas y todavía me tiene en la escuelita. Entonces, yo he podido ver en estos años, palpar a muchos predicadores que me parece que no están bien, para decirlo de una manera así sencilla, que no andan, que predican lo que no deben predicar y que su mente y su corazón están en otro lado. Pero una de las cosas que he aprendido es que nosotros tenemos que juzgar la situación, pero no juzgar a la persona, lo cual es muy difícil. Nosotros podemos pararnos aquí, yo puedo pararme aquí y decirle, mire, se está hablando de esto, de lo otro, aquello, pero no debo decirle fulanito dijo, sutanito está mal, etc. Parece contradictorio, pero cuando usted va a la historia del pueblo de Israel, usted se va a dar cuenta que Dios siempre trata como pueblo suyo aún a los que estaban mal. A los que andaban mal, Él los trataba como pueblo suyo. Nunca le dijo, no, ustedes no son de... Dice, Él dijo que iba a sacar a algunos, pero Él siempre los trataba como pueblo suyo. Así mismo ocurre con la iglesia. Por más desviada que esté la iglesia, es su pueblo. Y es Él el que trata con la iglesia, y Él es el que hace que su pueblo se vuelva a Él, y es Él que tiene un remanente separado para Él. Entonces el trabajo nuestro es, por ejemplo en este caso, mantenernos firmes, confiando en Dios, y en la oportunidad que tengamos, exhortar y animar a los que se han apartado, a los que se han perdido, a los que andan por el camino equivocado, exhortarlos a que realmente caminen con rectitud, que vivan en santidad, etcétera, etcétera. Eso mantiene la armonía dentro del pueblo de Dios. Y siempre hay gente contenciosa, y la Biblia nos dice que nos apartamos de la gente que causa divisiones, por ejemplo. Pero nosotros, nuestra primera
reacción no es, hey, apártate de mí, sino tratar de que la persona entre por el camino correcto. Es mantener el cuerpo de Cristo unido, cada uno haciendo lo que tiene que hacer. Acompáñame al libro de Hechos, capítulo 2. Porque yo tengo en mi mente y en mi corazón estos dos pasajes conectados, y aunque ya les he hablado de esto no sé cuántas veces, pues cada vez que hable de Salmo 133, voy a ir a Hechos capítulo 2. Allá dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Acá en Hechos capítulo 2, versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, o sea, juntos en armonía. Estaban en un mismo sentir, en una misma búsqueda, en el mismo pensamiento, con el mismo deseo, todos querían lo mismo. Estaban reunidos ahí, tenían 10 días en ese lugar, quizás salían a comprar comida o no, yo no sé si ayudaron los 10 días o qué, pero tuvieron 10 días en ese lugar buscando y esperando la misma cosa. Y cuando llegó el día de Pentecostés, la unidad entre ellos era perfecta. Y dice el Salmo que allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. ¿Qué más bendición y qué más vida eterna que la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida? Amén, amén. Gloria a Dios. El Espíritu Santo llegó en ese momento y ese Salmo 133 señala específicamente a este momento en la historia. El momento en que los discípulos están reunidos esperando según el mandamiento que Jesús les había dado. Pero la bendición no es solamente porque a veces la iglesia viene y se quiere quedar solo con la bendición. Mire, nosotros tenemos que tener cuidado con muchas cosas. Yo le pido a Dios que me ayude. Porque ya he visto tantas cosas. Yo veo tanta gente danzando, hablando en lenguas, riéndose, llorando y haciendo tantas cosas que no aparecen en la Biblia. Hablar en lenguas se aparece en la Biblia. Que no aparecen en la Biblia. Escucho a gente acusarlos de endemoniados. Escucho a gente decir en la presencia del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que tener cuidado. Nosotros estamos viviendo en un tiempo donde la emoción ha capturado la atención de la iglesia. Donde a la iglesia le gusta ver a una persona excelente, un músico maravilloso tocando y dice, ay, el Espíritu Santo. No, es Ricky Martin vestido de cristiano. Es John Lennon tocando guitarra en la iglesia, cantando música cristiana. Son músicos excelentes que han estudiado inclusive en el mundo y se han preparado muy bien. ¿Y usted sabe qué enseñan en el mundo? Decía Vanessa ayer, estaba impresionada porque Sofía se duerme en la clase. Ayer que estaba en la clase, la maestra misma la regañaba porque se trepaba en los sillones aquí y allá. Y no se podía quedar quieta y no se podía concentrar. Pero cuando agarra la tablet de YouTube, ni parpadea. Entonces yo le digo a ella, acuérdate, ellos han estudiado a los niños, ellos han estudiado al ser humano, ellos saben que los niños no pueden estar viendo la misma cosa durante 5 minutos ni durante 3, así que cada 7 segundos le cambian la imagen y el niño queda atrapado en una imagen nueva, le cambian y queda atrapado. Entonces eso es lo que hace el mundo. Y a veces yo quisiera venir aquí, yo tuve 18 años, yo no sé cuántos cursos, yo tengo un montón de diplomas de ahí, de vendedor, de trato con las personas. Yo quisiera pararme aquí y decir, ¿sabes qué? Vamos a empezar a utilizar todo eso que aprendí allá afuera y vamos a manipular todo este pueblo y vamos a traerlo aquí.
pero eso no es agradable a Dios. Yo tengo que confiar en el Espíritu Santo, en la guía del Espíritu Santo, y dejar que Él sea el que haga las cosas. Por eso es que nos estamos parando a las 5 de la mañana a orar, por eso es que estamos ayunando y estamos buscando el rostro de Dios, porque queremos que Él sea el que haga la diferencia aquí. Y ya estamos viendo a Dios haciendo cosas. Pero queremos que sean muchas más. Queremos ver la gloria de Dios en este lugar. Y si tengo que hacerlo con todo lo que aprendí en mis años de vendedor, entonces yo no consigo a ese Dios. Yo no consigo al Dios que depende de todas las cosas que el mundo me enseñó para poder lograr su propósito. Los discípulos reciben esta bendición. Y dice ahí, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quieren decir estos? Miren, esto que está aquí, ¿qué pasa? Jesús dice, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros, en el jardín del Edén se perdió la comunión que el hombre tenía con Dios. ¿Okay? Pero durante la historia se fueron perdiendo otras cosas. Y Jesús vino a restaurar todas las cosas. Bien. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia nos relata allá en Génesis 11. ¿Alguien sabe lo que pasó en Génesis 11? Dios confunde las lenguas y nadie se entiende. Pero en este lugar, todas las lenguas entienden a uno, al Espíritu Santo que les está hablando. Había muchos de muchas lenguas, pero todos entendían lo que se decían. Allá, primero todos hablaban una sola lengua y después quedaron todos confundidos porque nadie entendía lo que su vecino decía. Entonces, Dios, a través de los discípulos, envía bendición. Y aquí es donde entra la ilustración de el manto de Aarón y el rocío de Hermón. Porque dice que el rocío de Hermón sobre los montes de Sión, o sea, él reparte su rocío a los otros montes. Asimismo, la bendición de Dios sobre nosotros se riega hacia otras personas. El Espíritu Santo viene sobre nosotros para que toquemos a otras personas, para que llevemos bendición a otras vidas, no para que nos quedemos con esa bendición. No es para que estemos aquí encerrados, gozando, cantando coritos bonitos, o escuchando la palabra y los demás que se estén muriendo, sino que hemos recibido vida para dar vida. Dios envió la vida eterna en ese lugar para que esa vida eterna se multiplicara y tocara a muchas gentes. Asimismo, Dios envía su vida eterna a este lugar para que la vida eterna toque a mucha gente, a todas las personas de este pueblo. Tenemos que compartir el rocío que Dios nos ha dado. El perfume tenemos que dejar que llegue hasta el borde de las vestiduras y todos sean bendecidos, todos reciban esa bendición y vida eterna que Dios envía. Allí donde está su pueblo, donde están los hermanos, juntos en armonía. Pero tiene que primero lograrse la unidad y la armonía del pueblo. Eso está ilustrado a través de la historia. Hay un episodio en la historia de la iglesia, 1903, un lugar llamado Azusa en Estados Unidos. Un pastor negro, el apellido era
algo con W, algo como Winston, una cosa así, no me acuerdo bien el nombre. Simon algo, no me acuerdo. Allí empezó lo que se llama el avivamiento de la caída de Azusa. Fue cuando históricamente se reconoce que el Espíritu Santo nuevamente cae sobre la iglesia y la gente empieza a hablar en lenguas. Pero antes de yo conocer realmente sobre ese avivamiento, leí un libro donde la persona explicaba que antes de que ese avivamiento se diera, había un grupo de cristianos en Chile que empezaron a orar y a clamar a Dios. Y a la vez que ese grupo en Chile estaba orando y clamando a Dios por un avivamiento, estaba un grupo en Los Ángeles orando y clamando a Dios. Está documentado en el mismo momento, dos grupos cristianos en dos lugares diferentes, orando y clamando a Dios. Y por esa oración y por ese clamor, vino un avivamiento que alcanzó a todo el mundo. Vino un despertar. Todo lo que ocurre en esta tierra, y Dios me perdone porque realmente eso no está escrito en la Biblia, es lo que yo he podido ver y percibo. Dios ha decidido moverse a través de la oración de su pueblo. Cada vez que alguien se convierte en alguna parte del mundo, alguien está orando en otra parte del mundo. No importa que lo conozca o no lo conozca, puede ser que no lo conozca, puede ser que tenga toda una familia de cristianos que no oran por él, porque es el hombre más malo del barrio, el único en la familia que no se ha convertido y es un asesino, un ladrón y nadie quiere orar por él, pero hay alguien por allá lejos que Dios puso a orar para que él sea salvo. Y este pueblo no se va a salvar si nosotros no entendemos eso. La iglesia tiene que orar y tenemos que orar juntos. Tenemos que orar y no una hora en la mañana. Tenemos que orar en serio. Tenemos que clamar. Tenemos que llorar. Hudson Taylor a los 15 años se apartó de Dios. Creció en una familia cristiana, se apartó de Dios. No creyó, se volvió a así medio agnóstico, medio ateo. Su papá era cristiano, todavía había creado en el Evangelio. Su mamá cristiana. Pero el hombre no quería saber de Dios. Un día, el hombre entró a la biblioteca de su padre y cogió un libro que yo creo que ni él quería leer. Mientras él hacía eso, su mamá estaba a kilómetros donde una tía y se encerró en un cuarto a ayunar y a orar por su hijo. Y mientras esa mujer oraba, ayunaba por su hijo tuvo un reencuentro con Dios, se convirtió a Dios y nunca más volvió atrás. Se fue a la China y conquistó a la China, porque una mujer se negó a creer que su hijo se iba a perder. Se metió a llorar y a clamar, y la hermana estaba orando en otro lugar también. Este pueblo no se va a perder. Nosotros vamos a ganar este pueblo. Y si usted no tiene la fuerza para orar, nosotros vamos a orar, estamos orando para que usted pueda hacerlo. Para que usted se empiece a levantar, para que no sea de que hoy oré y mañana no oré. Hoy estaba cansado y no pude orar, no. Hay días en que yo no me quiero parar, pero ahí estoy. Hay días que estoy orando y el sueño me está matando, pero ahí estoy. Ya no me acuesto tan tarde como antes, pero todavía hay días en los que me acuesto tarde, pero ahí estoy. Porque por mí, Willy no se va a perder. Yo tengo una visión en mi cabeza, que si es de Dios o no es de Dios, no lo sé. Pero yo tengo una visión en mi cabeza. Yo veo a todo Willy en ese cuadro de béisbol y gente que no es de Willy. Todos levantando las manos y adorando a Dios en un mismo momento. Y estoy orando porque yo quiero ver eso. Desde el más grande hasta el más pequeño, así como dice la Biblia, desde el más grande hasta el más pequeño, todo el pueblo estaba allí.
No nos podemos cansar. No nos podemos rendir. Ya Dios nos mandó a nosotros bendición y vida eterna. Ahora nos toca compartirla. Es necesario que el óleo que cayó sobre nuestra cabeza descienda hasta el borde de la vestidura. Es necesario que el rocío que ha venido sobre nosotros llegue y toque a otros montes. Y que empecemos a ver a gente regresando. Miren, hay cosas que pasan. Hay gente que dice, yo quiero ir a la iglesia. Gente que antes no quería venir, que decían no quiero venir, están diciendo yo quiero venir. Pero con querer no es suficiente, tenemos que arrebatárselo al enemigo. ¿Por qué ustedes creen? Él quiere venir, pero el enemigo sigue luchando. Ella quiere venir, pero el enemigo sigue luchando. Nosotros tenemos que pelearlo y traerlos. Como dice la hermana Tella cada vez que practica, yo creo que nunca lo he escuchado predicar sin decir esta frase. Que Dios nos ayude. Mi oración, yo no quiero ministerios, o sea, no es que no quiero ministerios, es que yo he vivido por años el ministerio tal y el líder del ministerio tal y de repente el líder no sale bueno, o sale bueno y de repente el que sigue no sale bueno, no, yo quiero una iglesia que ore. Yo quiero una iglesia que camine, que no haya que estarla empujando. Yo no quiero estar teniendo que nombrar un líder de esto hoy y otro líder mañana. Que la líder de damas, que el líder de caballero, que la líder de joven, el líder de joven. No quiero eso. No es bíblico siquiera, ni siquiera aparece algo así en la Biblia. Yo quiero gente que realmente ame a Dios y que esté dispuesto a hacer lo que Dios le está llamando a hacer. Que ni siquiera yo tengo que decirle, oye, vamos a hacer, o quizás algún día Dios me diga, oye, Dios no te dijo tal cosa, como le dijo Débora Barak. Pero más que nada, gente que venga y diga, pastor, yo creo que hay que hacer tal cosa. Bueno, hágalo pues. Si es a usted que se lo están diciendo, no a mí. Si Dios le dice algo a usted, te puede venir a hablarme, pero tiene que venir dispuesto a hacerlo porque es a usted que le están diciendo, no a mí. ¿Cuántos han sido bendecidos en verdad en este tiempo? Amén. Nosotros hemos sido muy bendecidos. Muy, muy bendecidos. Es hora de que empecemos a pagar el precio. Y eso empieza con oración. Una historia, y con esto termino, que leí hace un tiempo. Todos conocen a Martín Lutero, ¿verdad? Han oído de él, ¿verdad? Bueno, Martín Lutero tenía un amigo así muy íntimo. Y el amigo le dijo un día a Martín, mira, tú ve y predica, que yo oro. A ti te llaman a predicar, yo voy a orar. Así que el amigo de Martín Lutero se puso a orar. Y un día tuvo una visión. Dice que él estaba parado en un monte y vio un campo así blanquito y había un hombre parado en medio del campo solo cosechando. Ese hombre era Martín Lutero. Y de repente vio del otro lado un montón de ovejas y un solo pastor en medio de ese montón de ovejas tratando de pastorear. Dice que ese hombre era Martín Lutero. Y después de esa oración ese hombre se paró y fue donde Martín Lutero y dice, vamos a trabajar juntos. Todo empieza con oración. Usted quiere romper con eso que le tiene aguantado, empiece a orar, empiece a ayunar y empiece a buscar de Dios. Hágalo en serio. Deje de estar dando excusas. Deje de estar creyendo que Dios se compadece de usted o le tiene lástima porque usted tiene mucho trabajo, porque los hijos le incomodan, porque a Dios no, eso no le incomoda. Si usted quiere realmente hacerlo, Dios le ayuda, Dios le acomoda el tiempo, Dios le da la fuerza, Dios le da esfuerzo al que está cansado y aumenta la fuerza del que no tiene ninguna. Pero eso es solamente si usted realmente quiere hacerlo. Es hora que empecemos a pagar el precio.
Señor, te damos gracias por tu amor, gracias por el llamado que nos haces, gracias por estar en medio de nosotros, gracias porque por ti, oh Dios, nosotros hoy Sí, Padre. no solamente somos salvos, sino que tenemos vida eterna. Sí, Señor. Sí, Padre. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Gloria a Dios, sí, Señor. queremos compartir esa vida eterna. Queremos compartir la bendición, Señor, de tenerte en medio de nosotros. Padre, yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús Gloria a Dios. que tú obres en el corazón de cada uno de los que están aquí Aleluya. Gloria a Dios, Señor. y de los que van a escuchar el mensaje, Señor, cuando pueda subirlo a la red, Sí, Señor. Sí, Padre. para que se levanten, para que nos levantemos como iglesia. Señor, que esta iglesia, Señor, se convierta en una iglesia de oración. Tu palabra dice, Señor, mi casa, casa de oración será llamada. Aleluya. Y ya tu casa no es ese templo que no existe, por cierto, que fue derribado. La Biblia dice que nosotros somos tu casa, que nosotros somos tu templo. Por lo tanto, cada uno de nosotros, Señor, tiene que ser un lugar de oración y de adoración a ti, Padre. Sí, Padre. Sí, Señor. Hemos orado, Señor, y seguimos orando y vamos a seguir orando, Señor, porque nos hemos propuesto ser como aquella viuda con el juez injusto. Aleluya. Venir una y otra vez a ti, Señor, Oh, sí, Señor. Sí, Padre. hasta que veamos a Willes, Señor, buscando tu rostro. Gloria a Dios. Hasta que derribemos, Señor, todas las fortalezas que se han levantado en contra de la gente de este pueblo, Señor, Aleluya. que son ciegos, están guiados por ciegos, Señor. Alabado sea. En el nombre de Cristo Jesús, nosotros venimos a arrebatarles al enemigo, Señor, todo lo que es tuyo. Sí, Padre. Sí, Señor. Venimos a arrebatar, Señor, a nuestros hermanos, primos, Aleluya. vecinos, amigos, padres, madres, hijos, hijas, esposos, esposas. Gloria a Dios. Venimos a arrebatar, Señor, oh Dios, este pueblo para ti. Oh, sí, Padre. Y desde aquí, Señor, queremos extendernos y vamos a extendernos, Señor, por todas estas comunidades. Gloria a Dios, en el nombre de Cristo Jesús, tú eres todopoderoso. Sí, Padre. Por lo tanto, lo que te pedimos, Señor, no es difícil para ti. Aleluya. Gloria a Dios. Así que creyendo, Señor, venimos delante de ti y nos ofrecemos, Señor, Sí, Señor. para darte gloria y honra. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén.